Muy bien, como decía, pues es una buena iniciativa que de esta región de Guadalajara, pues os estéis reuniendo y que juntos podamos estar empezando las cartas de Evangelio. Yo lo voy a preparar lo mejor que pueda para que desde una base bíblica podamos estar edificando nuestras vidas en lo más importante, que es la palabra de Dios. Y hablando el Evangelio más básico, más simple, de la forma más simple que pueda, que podamos estar creciendo espiritualmente. Entonces, ya tenéis las cartas de Evangelio, el librito también, os lo di la última vez, cuando estuve allí en España. Entonces, vamos a empezar a utilizar este material en estas reuniones, que serán 10 reuniones o 10 encuentros. Entonces, de entre las 10 cartas del Evangelio, la primera se titula ¿Por qué la gente es infeliz? Entonces, a través de esos tiempos, yo estoy seguro que va a ser un tiempo donde Dios va a poder estar organizando el Evangelio en vuestras vidas. Y esto es lo importante, que realmente podáis estar entendiendo cuál es el mensaje que Dios tiene para vuestras vidas. Entonces voy a ir complementando a esta palabra junto con el mensaje del púlpito que recibimos cada domingo. Ya que somos una iglesia y que juntos estamos dando culto por internet, pues utilizarlo de la misma, utilizando este tiempo también para ver el cumplimiento de la palabra en nuestras vidas. La semana pasada veíamos brevemente, veíamos que Dios pues, nos ha dado la palabra con el título El Evangelio que todo lo salva. ¿Qué quiere decir? Que el Evangelio que nosotros hemos recibido, que es Jesucristo, es un Evangelio que lo puede salvar todo. Todo lo puede salvar. No es cualquier tipo de evangelio, sino es un evangelio que es respuesta a todas las personas. Entonces, hoy voy a hablar más sobre esto, pero veíamos en Romanos 1:16 que el evangelio que es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Aquel que ha creído en el evangelio y lo ha recibido, recibe el poder de Dios para recibir salvación. Esto es un poder que no está en nosotros. Hoy lo voy a explicar un poco más, hablando del problema del pecado original. Yo no puedo solucionar ese problema por mí mismo. No hay ninguna capacidad, ningún conocimiento, ni poder en este mundo que pueda solucionar el problema espiritual del hombre. Por eso, Dios mismo se hizo hombre y vino a esta tierra. Eso es el poder celestial, el poder que desciende del cielo y que ha de venir a nuestra vida. Eso es el evangelio que todo lo salva. Es la respuesta de Dios que ha venido a solucionar el problema del hombre. Por eso nosotros como creyentes, ¿qué es lo primero? Yo tengo que disfrutar de ese poder del cielo. Yo tengo que disfrutar de ese poder celestial. Y después, sin perder la corriente del mensaje, voy a ir descubriendo el talento celestial de Dios y voy a ir viendo la misión que Dios tiene para con mi vida. Esto es lo primordial que yo tengo que disfrutar durante esta semana. Ya conociendo este mensaje del púlpito, pues tenemos prácticamente la respuesta a esta primera pregunta de la primera carta de Evangelio. ¿Por qué la gente es infeliz? ¿Por qué la gente es infeliz? Podemos ver desde el principio que Dios creó los cielos y la tierra, creó el universo y lo creó todo con un orden. Los peces para que sean felices en el agua, con escamas y aletas. Los árboles para que echen raíz en la tierra. Dios lo creó todo así. Y cuando creó al hombre, ¿cómo Dios lo creó? Después de haber creado todo, las montañas, los cielos, de haber separado las aguas de la tierra, tal cual aparece en Génesis, después de crear todo, ¿qué dijo Dios? Ahora voy a crear al hombre. Es la obra maestra de Dios. Voy a crear ahora al hombre. Ahora que ya he creado todo mi mundo, voy a crear al hombre, pero no lo voy a crear como una cosa más. Lo voy a crear de forma especial. Lo voy a crear como soy yo, con espíritu, como un ser espiritual. ¿Para qué? Para que gobierne sobre toda mi creación. Dios, que dice en la palabra que creó al hombre de esta forma, ¿será que Dios lo creó para que el hombre sea feliz o infeliz? Por supuesto que Dios, que encima nos bendijo para estar por encima de toda criatura, para gobernar la tierra y sojuzgarla, nos creó con el objetivo para que seamos felices, no nos creó para ser infelices. Pero ¿cuál es la realidad hoy día? Que mucha gente está atrapada en sufrimiento.
y no puede ser feliz y no puede encontrar esa felicidad. Y están siendo afligidas por problemas familiares, por problemas de salud, problemas de economía, problemas mentales. Y como no son felices y no encuentran esa felicidad, caen en cosas que piensan que les puede traer un desahogo o una mayor felicidad, como la bebida, el juego, el baile. No estoy diciendo que estas cosas sean malas. El problema es cuando uno piensa que ahí puede haber una salida para sus problemas, que a través de eso puede olvidarse de estos problemas y buscan la salida en eso. Por eso la gente cae en adicciones. ¿Cuál es la conclusión? Que acaban siendo más y más infelices. ¿Por qué? ¿Por qué esto ocurre? Hoy voy a hablar de ello. Vosotros que ya sois creyentes, ¿qué respuesta tenéis que tener hoy al acabar la primera carta del Evangelio? Os lo digo por adelantado. La respuesta de que el Evangelio es la respuesta de Dios para mi vida. Eso es lo que yo tengo que guardar en mi corazón hoy al acabar el culto de hoy. El Evangelio es la respuesta que Dios trae a mi vida. Os bendigo para que podáis entender este mensaje. Tenéis que empezar a poner la conclusión en el Evangelio, entonces podréis empezar a vivir con esta respuesta. Por eso, ¿por qué la gente es infeliz? La Biblia nos habla de ello. Esto ocurre porque el hombre está separado de Dios. Hoy lo hemos leído, perdón, voy a volver. Romanos 3:23. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué la gente es infeliz? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Porque en Génesis 3, Adán y Eva cometieron el pecado original, todo hombre quedó separado de Dios, destituidos de la gloria de Dios, no pueden disfrutar de las bendiciones de Dios, por eso no pueden ser felices, porque fuimos creados para estar junto con Dios, pero no podemos disfrutar de estar con Dios. Es que es muy lógico. Un pez fuera del agua no puede vivir. El hombre sin Dios no puede vivir. No puede ser feliz. Porque fue creado para estar con Dios. Porque el pecado entró en el hombre, quedó separado de Dios y en conclusión quedó bajo la autoridad de Satanás, que es ese ser que nos trae sufrimiento. Esto ocurre, ¿por qué el hombre es infeliz? Porque el hombre está separado de Dios. Ahí podemos entenderlo. ¿Cómo llegó a ser separado de Dios? Por su desobediencia llegaron a ser ignorantes de Dios. Como hemos leído, por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Es por este pecado que el hombre quedó separado de Dios. Y como resultado, quedaron en un estado de pecadores. Por eso la palabra de Dios dice que no hay justo ni uno. Por eso la palabra de Dios dice que no es por tus obras, que no es que los buenos van al cielo y los malos al infierno. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que no hay bueno ni uno, que ninguno de nosotros somos buenos, que todos cometemos errores, que todos en nuestra vida miramos el yo, miramos mi propio interés y todos hemos hecho alguna puñeta a alguien para mi propio beneficio, que no hay bueno ni uno. ¿Cuánto de bueno tienes que ser para decir, bueno, tú es que eres demasiado bueno, venga, al cielo? No hay nadie así en la tierra, dice la palabra de Dios. Por lo que no confiéis en las personas, no os aferréis a las personas. Por supuesto que los familiares, los que estamos más cerca unos de otros, amigos, pues claro que tienden a ayudarte más, pero que bueno, no hay nadie. Todo hombre está bajo el estado espiritual de estar en pecado. Y en consecuencia, esto ha traído toda clase de sufrimiento. Por eso la gente padece sufrimientos mentales, viven vidas desequilibradas, están afligidos bajo enfermedades físicas, dolores que no sabemos ni de dónde vienen. Dolores que en el cuerpo, que te traen hasta dolores de cabeza. La causa de todo esto es una raíz espiritual. Para buscar la solución, el hombre ¿qué hace? Se vuelve a las supersticiones o a las religiones. Busca una respuesta espiritual en algún amuleto de la suerte, o en alguna estampita, o en algún collar, o en un trébol de 4 hojas, buscando una ayuda divina de Dios. La Biblia nos habla sobre este problema y nos habla desde cuándo comenzó, nos muestra cuándo empezó esta infelicidad. Y nos dice que comenzó en tiempos
de los antepasados de la humanidad, de Adán y Eva, como yo os he dicho. Es un problema que no comenzó en vosotros, sino en vuestros ancestros. De generación en generación, este problema está pasando por todas nuestras generaciones. Es un problema que cometieron Adán y Eva. Es la causa, es esa raíz. Como dice en Génesis 3, del 1 al 15, ellos rompieron el pacto con Dios. Dios les dijo, gobernad la tierra, sojuzgarla, pero no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si de él comiereis, ciertamente moriréis. Y Adán y Eva cometieron ese pecado, lo llamamos pecado original. Como pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios, y de ahí todas sus generaciones, hasta hoy día. ¿Cuándo comenzó esta infelicidad? No empezó en mí. Hace unas semanas me encontraba con una persona, le explicaba el Evangelio, escuchaba la historia de su vida, una persona que está sufriendo mucho. A mí me dolía el corazón, yo se lo decía, tú no te mereces esto. No la conozco mucho, pero por lo que me cuenta, a mí me dolía el corazón. ¿Qué ha hecho esta persona para merecer esta vida? ¿Qué ha hecho esta persona para encontrarse con este problema? No te lo mereces, de verdad que no. Los ucranianos ahora, tal, gente que estaba haciendo su día a día, de repente su país ha entrado en guerra. No se lo merecen. Pero por culpa del pecado original, el hombre está separado de Dios. No solo que está separado de Dios, vive en pecado, el cual trae maldición a nuestras vidas, aflicción mental, física, espiritual. Y además vive bajo la autoridad de Satanás, quien me trae una mayor infelicidad. Ese es el estado del hombre que está en pecado original. Ese es el estado de todo hombre que nace en esta tierra. Por eso, el resultado es que cayeron en sufrimientos y más maldiciones desde Adán y Eva. Y hasta hoy día, continuamente está ocurriendo. La Biblia nos revela, nos muestra que este es el comienzo de la infelicidad del hombre y que continúa incluso hasta hoy. ¿Hasta cuándo continúa? Hasta hoy, hasta ahora. Como dice en Efesios 2, del 1 al 2, Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, que está como león rugiente buscando a quien devorar en esta tierra, ¿qué está haciendo? Trayéndonos continuamente esa infelicidad. Esa infelicidad continúa incluso ahora. Incluso se está incrementando más. Porque según avanza la época, el mundo, ¿qué ocurre? La gente no encuentra a Dios. Parece que va en un camino que le separa incluso aún más de Dios. La sociedad, el mundo, todo va en contra del Evangelio. Estamos llegando a una época donde todo está bien, todo es aceptable, menos creer en Jesucristo. Cualquier cosa está bien, allá tú con tu vida, haz lo que quieras, eres libre, pero no puedes creer en Jesucristo. Todo está bien, pero no se puede decir solo Jesucristo, solo en Jesucristo está la salvación. Toda la sociedad, todo el mundo va en contra de ¿qué? Del Evangelio. Por eso, más y más, la gente está cayendo en esta infelicidad. Cuanto más tratan de solucionarlo, peor se vuelve. Como dice en Mateo 12, del 43 al 45, cuando una persona intenta solucionar su problema espiritual con rituales, con curanderos, con otras cosas, hasta 7 veces más demonios vienen sobre su vida. Por eso el estado después postrero de esa persona es hasta 7 veces peor. Yo me he encontrado gente que por su problema de miedos espirituales, de pesadillas, han puesto velas, han llamado a brujas, han mirado en el tarot y han pedido que hagan esos rituales para ahuyentar malos espíritus o tal, no con el Evangelio, sino con brujerías. Y parecía que había una mejoría en su vida, me contaban. Pero después de que ha pasado un tiempo, su estado postrero, como se encuentra ahora, es mucho peor. Mucho peor. ¿Por qué no desaparece esta infelicidad? La Biblia nos habla de que hay un ser que nos trae la infelicidad. Esto es lo que tenéis que recordar hoy. ¿Por qué la gente es infeliz? ¿Por qué yo soy infeliz? ¿Por qué problemas vienen a mi vida? Porque vivo separado de Dios. Porque vivo separado de Dios. Porque he vivido una vida
en pecado y destituido de la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué esta infelicidad no para y continuamente viene a mi vida? Porque hay un ser que nos trae esa infelicidad. La Biblia nos habla sobre él y su nombre es Satanás, el demonio o el diablo. Satanás y los demonios están ahí continuamente intentando atormentar al hombre. Él trae esta infelicidad a todo aquel que está separado de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué sucede si yo no conozco a Dios? ¿Qué sucede si yo no me encuentro con Dios? Aparecen más y más problemas espirituales. La palabra de Dios dice que desde que el hombre original, el hombre de Dios, quedó separado de Dios, quedó en pecado, cayó bajo la autoridad de Satanás. Y desde ese momento comenzaron todos los problemas espirituales del hombre. ¿Hasta qué punto? Sufren sin conocer la verdadera razón. Ahí aparecen referencias bíblicas donde se muestra esta evidencia en la Biblia. No es algo que yo me estoy inventando, sino es el mensaje que la Biblia nos da a nosotros, de por qué la gente es infeliz, por qué problemas vienen sin cesar a mi vida, por qué este problema no se va, por qué soy infeliz continuamente. Y ahora os voy a hablar cómo podéis ser felices, cómo podéis solucionar este problema. La gente sufre sin conocer la verdadera razón. No tienen felicidad y no tienen paz en su corazón. Están tan afligidos. Por eso Jesucristo les dijo: todos los que estáis cargados y trabajados, venid a mí y yo os haré descansar. No les dijo ir a la iglesia, ser buenos, ayudar a otros. No, los que estáis trabajados y cargados, los que estáis todavía sufriendo, los que sois infelices, venid a mí y yo os voy a hacer descansar. La paz verdadera está en Cristo Jesús. La gente, sin conocer esto y sin encontrarse con Dios, continuamente sufren o se les aparece sufrimientos físicos, sufrimientos mentales, y su destino es el infierno. Esto es el estado espiritual y el destino de aquel que no conoce, que no llega a conocer a Dios. Por eso Dios, ¿qué permitió? ¿Qué nos dio? La respuesta. Entendiendo este mensaje, ahora podéis entender por qué la gente es infeliz. ¿Por qué la gente es infeliz? Porque no está con Dios, porque no se ha encontrado con Dios, porque no ha solucionado su problema espiritual del pecado original. El hombre, para intentar salir de los baches, para intentar salir de toda situación, ¿qué hace? Intenta buscar una solución y cae en la adivinación, en los tarot, en las brujerías, en idolatría, en horóscopos, en la suerte, etcétera. Busca su apoyo en personas, pensando que personas puedan solucionar su problema. Cambian de pareja, pensando que el problema es su pareja. Cambian de trabajo, pensando que su jefe era el problema por el que sufrían tanto. Y piensan que el problema es las personas que están alrededor mía. Mi hermana es el problema. Mi madre es el problema. Tal. Y pelean de esa forma. Esas son soluciones incorrectas porque no le están dando una solución al verdadero problema. ¿Cuál es la solución correcta? Para solucionar el problema espiritual del hombre, Dios envió a Cristo, quien es Jesús. Para solucionar el problema de estar separado de Dios, Dios envió a Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. No es una religión. No es ahora soy cristiano. Estoy hablando de que vosotros necesitáis encontraros con Dios. Necesitáis ser salvos de esto. Necesitáis esa salvación, ser libres de todos estos problemas que he estado hablando hasta ahora. Y para que seáis libres de esto, Dios envió a Cristo. Eso es lo que la Biblia nos habla. El Evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree. Todo aquel que cree en el Evangelio. Todo aquel que cree que Dios envió a Cristo. Él es el verdadero profeta. Por eso yo, creyendo a Jesucristo, recibiendo a Jesucristo en mi corazón,
¿Qué ocurre? El Espíritu de Dios vuelve a entrar en mí, entra en mí, por lo que ya no vivo separado de Dios, sino que Dios está conmigo. Él es mi profeta desde este momento que me guía por el mejor camino. Ese es Jesucristo. Desde el momento que yo recibo a Jesucristo, Dios está con el creyente, con aquel que ha creído, y ha solucionado el problema de la separación, por lo que podéis vivir disfrutando de estar junto con Dios. Dios no está en la iglesia, Dios no está aquí o allí, está en mí, está en vosotros, en aquel que cree. Porque teníamos el problema del pecado, Jesucristo vino a morir en la cruz por todos vuestros pecados, los del pasado, presente y futuro. Por eso en Romanos 8, del 1 al 2, dice la palabra de Dios que aquel que está en Cristo Jesús, aquel que cree en Cristo Jesús, ya no tiene más condenación, porque la ley de vida en Cristo Jesús le ha librado de la ley de la muerte y del pecado. ¿Está diciendo que no vais a pecar más? No, sino que ese pecado ya no trae condenación sobre vuestra vida. Jesucristo murió por todos vuestros pecados, por eso él dijo, consumado es, del pasado, presente y futuro. ¿Qué os dice la religión? Bueno, cree en Jesucristo y tus problemas, todos tus pecados son perdonados. Pero ya desde hoy tienes que ser bueno. Cree en Jesucristo, tus pecados son perdonados, pero tienes que hacer buenas obras. Tienes que ser bueno para ir al cielo. Hablan de que Jesucristo perdonó tus pecados del pasado, del presente, pero mañana no disfrutan de eso. Eso no es el Evangelio. Porque como dije yo el domingo, el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. ¿Qué quiere decir? Que este poder de la salvación no está en vosotros. No hay ningún conocimiento, ningún poder en esta tierra que pueda solucionar el problema espiritual. Por eso ese poder celestial descendió del cielo a esta tierra. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo vino para destruir las obras de Satanás, dice en 1 de Juan 3:8. Él vino para ser rey y de esta forma librarnos de toda autoridad de Satanás, toda influencia de Satanás sobre nuestra vida, el cual he dicho que es el causante o la razón, es aquel ser que nos trae esa infelicidad. ¿Por qué la gente es infeliz? Está separada de Dios, tiene la condición del pecado y hay un ser que los atormenta continuamente para que no sean felices, que los engaña continuamente, el padre de mentira, Satanás. Por eso la respuesta es Cristo, el Evangelio. Cristo, ¿qué significa? El ungido. ¿A quién se ungía antiguamente? A tres tipos de personas, a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes. Por eso Cristo es el ungido de Dios. Porque siendo hombre, siendo una persona, él hizo la función de profeta. No un profeta cualquiera, el profeta era el que guiaba al pueblo. Hay que ir por este camino, Dios nos dice que hagamos esto, que vayamos a lo otro, tal. Él es el verdadero profeta. ¿Por qué? Es el único camino a Dios. ¿Por qué es sacerdote? Porque a través de su sacrificio todos tus pecados son perdonados. Eres libre de toda maldición. Hay familias que sufren por maldiciones generacionales. Todas las personas, todas las familias. Porque es estos espíritus quienes se encargan de traer maldición y de eso es la obra de los demonios, de destruir a las personas, que los trae cosas para que sean infelices y en cada familia obran de una forma. Porque es el mismo espíritu el que está ahí encargado y va de generación en generación, porque los espíritus no es que se hagan viejos y mueren. Y van de los padres a los abuelos, de los abuelos a los padres, a los hijos, a los nietos. Y en cada familia ese espíritu los atormenta de una forma. Algunas familias con el dinero. Y por el dinero se engañan entre hermanos, padres, pelean. Algunas familias con el alcohol. Algunas familias son destruidas con el divorcio. Algunas familias con enfermedades, incluso físicas. Caen enfermos y mueren. Enfermedades que se repiten. Y vemos que la familia tiene el mismo problema, que se repite continuamente y no pueden salir de ahí. ¿De dónde viene todo esto? Es un problema espiritual, porque somos seres espirituales. Cristo vino para solucionar ese problema espiritual. Eso es el poder celestial, que yo tengo que disfrutar. Cristo, que es el ungido,
es el verdadero profeta, sacerdote y rey. Ese Cristo, que es la respuesta que Dios envió, ¿quién es? Es Jesús. Por eso decimos Jesús es el Cristo. Por eso no habéis oído Mohammed es Cristo, porque Mohammed será un profeta. Buda, Gandhi, cualquier hombre que haya podido ser modelo en ciertas áreas, filósofos, está bien, estilos de vida que te enseñan, pues está bien, pero no son la respuesta de Dios al hombre. Y no son personas ni un estilo de vida puede solucionar tu problema espiritual. La gente busca esta felicidad cambiando su vida por completo. Se rapan el pelo de un día para otro, se rapan el pelo y entran en meditación. Vacían su mente, se ponen a meditar, piensan en blanco, piensan en blanco nada más. Estilos de vida. Cuida tu alimentación, haz ejercicio, tal, rutinas. Y eso trae un cambio a nosotros. Pero no es la respuesta de Dios para el hombre. Esas cosas no pueden solucionar el problema espiritual. Por eso dice la palabra de Dios que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquel que ha creído en Jesucristo se vuelve hijo de Dios porque este problema espiritual es solucionado. No solo eso, sino que además aquel que cree en Jesucristo tiene autoridad y puede disfrutar de la bendición de que Dios está junto con él. Por eso os bendigo para que continuamente estéis disfrutando de que Dios está con vosotros. Ahora que habéis creído en el Evangelio, ahora que habéis recibido a Jesucristo. ¿Cuándo empieza a manifestarse ese cambio? En el momento que yo creo, que yo le recibo. Como este poder del Evangelio no está en mí, sino que es dado por Dios, por eso nosotros creemos en Jesucristo, lo recibimos, lo aceptamos, oramos en el nombre de Jesucristo, vivimos junto con Jesucristo, porque si no, no va a funcionar. Esa es la autoridad de Dios, esa es la bendición de Dios, ese es el poder de Dios, que todo creyente tiene que disfrutar. ¿Cómo puedo dar un cambio a mi vida? ¿Cómo puedo empezar a disfrutar de las bendiciones de Dios? ¿Cómo puedo empezar a disfrutar de la felicidad que nace de estar junto con Dios? Recibiendo a Jesucristo como mi dueño y Señor. Aceptándole en mi corazón, a través de una oración de aceptación, orando sinceramente delante de Dios. Dios, no te conocía, he vivido sin conocerte correctamente, ahora entiendo que tú eres el Cristo, el verdadero profeta, sacerdote y rey. Abro mi corazón, entra a mi vida y vive conmigo para siempre. En el nombre de Jesucristo, amén. Si a esta oración tú le puedes decir amén, te vuelves hijo de Dios. Eso es recibirle. Eso es los que le recibieron. Eso es los que creen en su nombre. Creen que el nombre de Jesucristo tiene la autoridad de solucionar el problema de estar separado de Dios, del pecado y de Satanás. A esas personas que creen que Jesucristo es esa respuesta, se vuelven hijos de Dios. Tienen esa potestad, esa autoridad. Son hechos hijos de Dios. Y desde ese momento, Dios está junto contigo. Y ahí es donde empieza a haber un cambio en tu vida. Te bendigo para que esta palabra se esté cumpliendo y desde hoy podáis tener esta respuesta. ¿Por qué la gente es infeliz? En otras palabras, ¿por qué yo a veces soy infeliz? ¿Por qué me atormento o a veces me desanimo o a veces soy infeliz por ciertas cosas? ¿Qué tengo que restaurar en mí? Cristo. ¿En qué tengo que mirar? ¿Qué tengo que mirar? A Cristo. Como dije el domingo, este poder no está en vosotros, está en Dios. Por eso tenemos que vivir mirando a Dios, enfocándonos en Cristo. Entonces el poder de Cristo es revelado sobre nuestras vidas, se manifiesta sobre nosotros. Os bendigo para que podáis disfrutar de esta palabra continuamente. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por este día. Gracias porque hoy tu pueblo hoy aquí se ha reunido y una vez más podemos confirmar el Evangelio. Señor, hay a veces que hemos vivido sin conocer realmente el secreto de Cristo, que desde hoy podamos tener la conclusión de que Jesús es el Cristo, el solucionador de todos nuestros problemas, que este Evangelio es la respuesta que tú nos has dado. Que bendícenos, Señor, para que así como disfrutamos de Cristo, la verdadera felicidad esté en nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.